Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Bitácora Mental. Primer episodio de este podcast en 2026 y vengo con un tema serio. Pero antes, quiero aprovechar para desearte que tengas un excelente 2026, que haya comenzado muy bien, por supuesto, y que continúe así hasta el final. Y también espero que te hayan visitado los Reyes como corresponde, dejándote muchos regalos en recompensa a tu buen comportamiento. Dicho esto, vamos directo al grano y que hoy justamente va sobre comportamiento, pero no precisamente ejemplar, sino todo lo contrario. En los últimos días, un streamer español falleció haciendo un directo y, por respeto al involucrado, tengo que decirlo, así como a su familia, no voy a dar datos identificativos. Pero es un caso que ha salido en los periódicos, evidentemente, por lo que quien quiera más detalles, si es que no los conoce, ya sabemos que basta con una simple búsqueda en la red y allí está toda la información. Pero yendo al hecho, no estamos hablando de algo fortuito. El trágico desenlace fue el resultado de un reto en el que la persona debía consumir cierta cantidad de droga mezclándola con alcohol en un determinado tiempo y emitiendo todo esto en directo. Por lo que he leído, parece que es el primer caso de estas características en España, pero hace pocos meses ha ocurrido algo más o menos parecido en Francia y también se está repitiendo en otras latitudes. Este problema, entre comillas, realmente es como un virus contagioso que afecta a hombres y mujeres, tiene varios componentes, pero hoy simplemente quiero centrarme en el hecho de que, por un lado, está él o la desgraciada protagonista y por otro su audiencia. Esa que, como siempre, tendrá así una parte pasiva, una parte de gente que solo mira, pero también otra activa o muy activa y de alguna forma responsable de la dirección que toman los acontecimientos hasta su desenlace final. En cualquier caso, me pregunto, ¿qué tipo de gente disfruta de ver en directo a alguien que camina en dirección al final de su existencia? Pero, peor aún, ¿qué tipo de gente paga por ello? Así como por la droga y el alcohol necesarios para que, el previsible oscuro objetivo se cumpla. Está claro que si alguien no llevara adelante el reto, el que sea, o simplemente no hiciera algo en contra de su salud, los viewers no tendrían mayor protagonismo, obviamente más allá del consumo enfermizo de cierto contenido. Pero el asunto es que en estos casos siempre hay dinero de por medio y además puede coincidir con una situación personal de vulnerabilidad. Una persona con problemas mentales, económicos, psicológicos o del tipo que sea, sin ayuda o incluso a veces con ella, es caldo de cultivo para el mayor de los desastres. El hecho concreto al que me refiero se está investigando, supongo, es de hace unos días, pero se sigue investigando, tengo entendido, y desconozco si ha habido algún avance importante o a qué conclusiones llegarán las autoridades. Y no me refiero a la suerte que ha corrido el involucrado, porque ya lamentablemente sabemos cómo ha quedado eso. Estoy hablando de las posibles implicaciones legales de quienes han estado en ese directo, pero sobre todo aquellos que hayan pagado por y para el espectáculo. Realmente ha sido un hecho lamentable y ojalá no vuelva a repetirse, pero podría ocurrir en cualquier momento porque hay otras personas que están haciendo lo mismo por dinero y en redes sociales ahora mismo. Y lo de consumir drogas y alcohol en directo es solo una de las formas en las que las plataformas que llamamos sociales son vehículo para lo peor del ser humano. También he leído que es impresionante la cantidad de adolescentes que se están quitando la vida de forma permanente. Ojo, no hablo estrictamente de España, hablo de otros países. Ya no por retos, sino debido al acoso, la extorsión y tantas otras cuestiones que los malvados de turno practican a través de plataformas más que conocidas
y en muchos casos escudándose en el anonimato. Y esto último me parece un punto crucial. Creo que va siendo hora de, aunque sea a nivel europeo, se legisle para proteger tanto a los menores como a los mayores, es decir, al usuario normal de redes sociales que por ocio o trabajo se sirve de ellas para estar en contacto con otras personas. Considero que la impunidad actual, porque hay impunidad, es insostenible. Un atentado contra el sentido común y la más básica defensa del ciudadano como individuo en sociedad. Es inaceptable que cualquiera pueda abrirse un perfil, dos o los que quiera, haciéndose pasar por diferentes personas y desde el anonimato tener la posibilidad de interactuar con quien quiera, manipulando, acosando, abusando, extorsionando, incitando a la víctima para que haga algo en contra de su voluntad, o bueno, lo que sea que se le pase por la cabeza a esa persona y que pueda ser constitutivo de delito. No podemos permitir que la escoria de la sociedad utilice las redes sociales impunemente, y no basta con perseguir a los malos luego de que hayan hecho algo. Hay que ir por delante, o al menos intentarlo, ¿verdad? Trabajando en la prevención y ayudar a los usuarios de bien dándoles armas mínimas para saber realmente con quién están interactuando. Y estoy pensando en un ejemplo concreto. Hoy perfectamente un señor, por ejemplo, de 50 años, puede abrirse un perfil en una conocida red social donde se suben fotos y videos cortos y ponerse en contacto con una niña o niño de 15, 16 años haciéndose pasar por alguien de su misma edad. Y ya sabemos que esto ocurre a diario y que esos contactos generalmente, cuando progresan, terminan muy mal. Y los niños y adolescentes muchas veces carecen de la educación, aunque ellos crean que la tienen, también la experiencia, pero en realidad no es así, y no tienen armas para protegerse de personas indeseables. Y como mínimo, deberíamos ayudarlos con algo más de información para que pudieran hacer un primer filtro sobre quién está del otro lado. Creo que con la inteligencia artificial y la tecnología actual, el riesgo es demasiado grande, como para dejar todo esto librado al azar y que no te toque. Por eso, y del mismo modo que ocurre en cantidad de gestiones que hacemos a diario, o incluso para poder tener una cuenta en ciertas plataformas que también usan los jóvenes y mucho, creo que se debería solicitar el DNI para poder tener un perfil activo en cualquier red social. Obviamente haciendo las comprobaciones necesarias para evitar a esos listillos de siempre y del mismo modo contar con toda la seguridad y privacidad que corresponde, como nos suelen decir que viene ocurriendo habitualmente. Siendo más concreto, que tanto las cuentas nuevas como las ya abiertas, a esas habría que darles un tiempo, solo pudieran estar activas si tienen asociado un documento de identidad en vigor, quedando registrados todos los datos relevantes que eso aporta. Me refiero a fecha de nacimiento, país que extendió el documento, rostro del usuario, etc. Y que sumado a las comprobaciones pertinentes, como se hace en otras plataformas, aseguraría que existe una persona real y concreta detrás de esa cuenta que se quiere crear o se quiere mantener activa. Me explico. No estoy diciendo que el usuario tenga que tener en su perfil la foto del documento, ni que aparezca público su nombre y demás. Sabemos perfectamente que por privacidad en muchos casos resulta conveniente poner una imagen de perfil que no corresponde con la real y lo mismo con el nombre de la persona. Es decir, que en ese sentido no cambiaría nada, pero la información estaría en las plataformas por si fuera necesario usarla de inmediato. Lo que yo sí implementaría es que junto con la foto y el nombre que el usuario eligiera para aparecer en esa red, existiera también un número único otorgado por esa red social en cuestión en cada caso y que fuera ligado al DNI de la persona que abrió ese perfil o que lo mantiene activo. Entonces, el usuario podría cambiar la foto y el nombre las veces que quiera, como de hecho suele hacer y yo mismo he hecho en más de una red social, que eso suele permitirse en redes sociales, pero ese número asociado a ese DNI permanecería invariable y a la vista de todos, con lo que si desde ese perfil
se tiene alguna conducta, llamemos impropia, poco decorosa, como se quiera decir, ningún cambio o maquillaje de la cuenta podría despistar y hacer pensar de que esa cuenta es de otra persona. Del mismo modo, me parecería un dato muy útil, esto puede ser controvertido, ya lo sé, que la edad de quien está detrás de ese perfil pudiera ser una información también visible, oculta, digamos, pero accesible a otros usuarios de la red. De esta forma, como mencionaba antes, si alguien, por ejemplo, como decía, de 50 años, le enviara mensajes a una menor de edad intentando ganarse su confianza, haciéndose pasar por un adolescente, quedaría rápidamente muy claro que se trata de un engaño y con un solo clic estaríamos haciendo prevención y protegiendo a esa o ese menor. Otro ejemplo de utilidad podría ser de un varón de 25 años que estuviera intentando ligar con una chica que aunque ésta le jurara y perjurara su mayoría de edad y saber lo que está haciendo, quizá podría ser una menor intentando ser la más guay de su grupo de amigas y ese joven, a golpe de clic, tendría una información importante para saber dónde se está metiendo y qué riesgos puede conllevar. Quizá otra información relevante y que podría funcionar, como el caso de la edad oculta, pero consultable para otro usuario, podría ser el país que ha emitido el documento de identidad asociado al perfil. No me refiero al país de nacimiento de la persona ni al de residencia, que puede cambiar. Hablo del que emitió ese documento que está vigente y que también debería estar ligado a un número de móvil si fuera posible, esto último obviamente sí, información en privado como otras. El dato del país emisor serviría para muchos casos, pero se me ocurre algo que hemos visto en las noticias, por ejemplo, más de una vez. Gente mayor que, busca afecto, que está sola, se pone en contacto con otras personas y cree que es alguien de su ciudad o por ahí cerca. Y resulta que en realidad su interlocutor está del otro lado del mundo y con intención de llevar adelante una estafa de la que, también se podría estar prevenido porque quizá otra persona con la que ya ese individuo con bajas intenciones lo haya intentado podría difundir o compartir, como se suele hacer, alertando en redes sociales, en este caso de ese número único, que sería visible junto con el nombre del usuario y la foto de perfil, y eso podría estar alertando ya a otras personas de que el supuesto camaleónico, que aunque cambiara foto y nombre intentara pasar desapercibido, la gente con ese número ya podría dar alerta de que hay allí alguien que se está comportando de manera poco conveniente intentando jugársela a otras personas, y la gente estaría un poquito más informada y alerta. Con ese número único identificativo del perfil ya podría hacerse una denuncia y la posterior investigación en la que, con el requerimiento policial y judicial o todo lo que correspondiera, ese número se transformaría en datos concretos de una persona que sería rápidamente localizable. Lo de perfiles asociados a documentos de identidad nos evitaría también los ejércitos de bots, esto que se ven mucho, ¿verdad? Que además de molestos, en muchos casos se utilizan con los más bajos y deplorables objetivos. La verdad es que, si por mí fuera, incorporaría algunas otras cuestiones que ayudarían a un uso más saludable de las redes sociales, y eso sin perjudicar a ninguna de las partes intervinientes, plataformas o usuarios. Pero ya sabemos que legislar, que es lo que se necesitaría, en ocasiones implica riesgos y los políticos no suelen hacer nada que pueda poner en el más mínimo peligro alguno de sus votos. Al punto de que no importa si el no actuar implica convertirse directa o indirectamente en causantes de males que podrían ser evitados. Ellos tienen sus prioridades y el resto es discurso y teatro. Y llegados a este punto, convendría no olvidar que son simplemente nuestros representantes y deberíamos presionar para que se llevara adelante toda aquella iniciativa que nos protege como ciudadanos y usuarios de esa gran red que es Internet, donde cada vez está más claro que no es oro todo lo que reluce y por eso más vale prevenir que curar. Y esto es lo que quería decirte hoy en mi Bitácora Mental. Muchas gracias por tu tiempo al escuchar o leer este contenido y te espero en el próximo.